¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Nota22.com TV. Como toda la semana, soy Maxi Romero y con un equipo de trabajo tratamos de realizar el mejor producto para usted que está del otro lado. En el programa de hoy vamos a tratar de hablar de esta cuestión que se está debatiendo a nivel nacional, que es el Código Procesal Penal. A nivel nacional, precisamente, la presidenta se metió de lleno en este tema y vamos a hablar con alguien que, además de ser docente y que enseña estas cosas en la universidad, litiga en el fuero federal, como es el doctor Néstor Oroño, conocido en la región, que también lo pueden ver en Paraná porque da clase en la Universidad Católica, con sede en Paraná. Vamos a hablar también con Matías Dalla Fontana, del grupo Descartes, un grupo joven en la región, pero que crece rápidamente, y también con el concejal Ignacio Martínez. ¿Qué está pasando con los jóvenes en la política, pero también con los temas de seguridad, y qué opinión tienen con lo que ocurre a diario, y sobre todo con el sentido de indefensión que tenemos los ciudadanos? Quería comentarle algo muy cortito. A nivel nacional, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la obligatoriedad de la escolaridad de los 4 años. O sea, es obligatorio, hay que ver cómo se universaliza. Una de las mejores medidas que tomó en este último tiempo la Cámara en materia educativa. A modo de pregunta, digo, también está la obligatoriedad del secundario. Esto se dio con la Ley Nacional de Educación, con la Ley 26.206. Existen, a pesar de la obligatoriedad de la escuela secundaria, 500.000 chicos que no la terminan. Existen 600.000 analfabetos. No se cumple con la jornada extendida de educación básica que prevé la ley de financiamiento educativo votada, creo que en el año 2005. Y todo se intenta hacer con la misma versión, que actualmente es aproximadamente el 6.47. Agregado a esto, la creación de nuevas universidades. Es una duda que uno se pregunta si las leyes están hechas para cumplirlas o no. Respecto a la cuestión salarial, me llama la atención la posición de Sonia Leso. Reclamó primero apertura de salario, de paritarias, después mejores salarios. Ahora parece que adheriría a la cuestión del bono de fin de año, pero lo reclama en Santa Fe. Ella se encontró con el cargo de secretaria general de la CETERA a nivel nacional, a partir del fallecimiento, que insistimos con el acompañamiento del dolor de todos los docentes por el fallecimiento de la dirigente. Pero reclama solamente acá en Santa Fe. Después del corte, y agradeciéndole ya que esté sentado con nosotros el doctor Néstor Oroño. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Maxi, muchísimas gracias. Después de esta breve introducción, nos vamos a meter de lleno para hablar con un especialista de todas estas cuestiones. Nota22.com. Nota22.com. Información. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Desarrollo web, diseño gráfico, hosting, redes sociales, mantenimiento, streaming, SEO, dominios, email marketing. Más de 10 años de experiencia en desarrollo y servicios web. Visita www.nicosal.com y conoce el amplio portfolio. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón.
UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Solo en Macua podés elegir ya mismo tu nuevo auto. Tenés entrega inmediata en todos los modelos. Elegí un Renault por tecnología, motorización y seguridad y llévatelo con el mejor precio y financiado solo con tu DNI. Macua, Santa Fe, Paraná. Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe. Áreas: química, mecánica, eléctrica, sistemas y otras especialidades. Preparados profesionalmente para la recuperación productiva del país federal. www.especialistas.org.ar. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la provincia de Santa Fe, Distrito 1. Profesionales que entienden a la gente. Como decíamos, anticipamos, estamos con el doctor, el abogado penalista y también docente muy reconocido en esta región, el doctor Néstor Oroño. Para hablar de esto, Néstor, buenas noches y te saludo de nuevo. Muchas gracias. Para hablar de esto que se ha instalado a nivel de la Presidencia de la Nación, se ha trabajado, no sé si fue espasmódico, repentino o ya se venía trabajando para reformar el Código de Forma a nivel nacional. Pero antes de entrar en eso te quería preguntar, porque se ha suscitado un debate y lo hemos charlado bastante tiempo en este programa, en la relación del sistema penal con la prevención del delito. Si el sistema penal se puede desentender del tema. El sistema penal es un elemento más dentro de lo que son los organismos, los dispositivos y la normativa que deben conformar una política criminal por parte del Estado. Creo que el sistema penal no es ajeno ni tampoco tiene todos los resortes para actuar en lo que es la prevención del delito. Entiendo que el derecho penal o el sistema penal tiene una función específica, responsabilidad específica, pero su actividad tiene que ser coordinada con las demás instituciones, agencias que componen el sistema represivo institucionalizado del Estado, fuerzas de seguridad, sistema penitenciario, Poder Judicial. Hoy en la provincia tenemos por un lado el Poder Judicial y por otro lado tenemos el Ministerio Público de la Acusación con responsabilidades importantes en lo que es la persecución penal y lo que es en definitiva la ejecución de lo que es la política criminal. Yo creo que muchas veces por ahí hay dos vicios que se evidencian. Primero, tratar de reducir toda la problemática a una cuestión muchas veces, y esto creo que los argentinos tenemos cierta experiencia para poder corroborar esto, tratar de reducir el problema de la inseguridad, del delito, a la ley penal simplemente y actuar solamente, o pretender actuar solamente de la ley penal. Una experiencia que creo que recordamos fue la experiencia Bloomberg, una experiencia fallida, porque pese a todas las reformas que produjeron como efecto el endurecimiento de la legislación penal, creo que hoy a todas luces sabemos que ha sido insuficiente o que no ha tenido un efecto positivo sobre esta problemática. Y por otro lado también, muchas veces se trata de rehuir o tratar de tirar la pelota a otro campo. Parecería que nadie es responsable. Yo creo que todos son responsables en la medida de sus funciones o desde el puesto que le toca desempeñar. Da la sensación, en algún programa lo planteaban, y no todo, en esto viste que no hay acuerdo, usted vio que no hay acuerdo sobre esto. Da la sensación que a veces cuando queda esa sensación de impunidad, se puede hacer cualquier cosa. Sí, por supuesto que cuando las instituciones en general no funcionan, eso provoca un descrédito, no solo de las instituciones, sino también un descreimiento de la ciudadanía hacia las instituciones en general. Si el sistema de justicia y de seguridad no funciona, obviamente que tiene su repercusión negativa sobre lo que es la problemática del delito. Creo que el buen funcionamiento del sistema en general, compuesto, como decía, por las distintas agencias que lo componen, no deja de ser un mensaje positivo hacia la sociedad, haciendo ver que las consecuencias
que se generan de un delito van a tener un costo concreto si el sistema funciona eficazmente. La verdad que escucharlo me entusiasmé con el tema. A veces dicen también que tiene mucho que ver el sistema carcelario. Se habla de resocialización, pero algunos dicen hasta dónde se puede resocializar una persona que no tiene voluntad de cambiar su visión sobre el camino del crimen que ha tomado en su vida también. Sí, el sistema carcelario es un instituto, una agencia más de todo el sistema represivo institucionalizado, pero también en gran medida es un reflejo de la sociedad. Yo me planteo lo siguiente, ¿quiénes son los clientes o quiénes normalmente van a las cárceles? Los sectores sociales menos favorecidos, sectores que no han tenido acceso a la educación y al trabajo. Entonces, si la sociedad no les ha dado esa posibilidad en lo que es las rutinas de la vida social normal, mal podemos predicar o pretender que la cárcel pueda dar aquello que la sociedad no supo darle. Entonces, que en esa medida creo que el sistema carcelario es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Una persona que no ha tenido la posibilidad de trabajar, es muy difícil que pueda aprender en situaciones en donde sufre realmente una fuerte degradación, el hecho de estar privado de la libertad, el hecho de no ser dueño de muchos aspectos de su vida. Es muy difícil pensar que en el sistema carcelario pueda aprender aquello que la sociedad no le proporcionó. Quiero apelar a su sentido pedagógico, didáctico y fundamentalmente su actitud docente en general. Cuando hablamos de Código Procesal Penal de la Nación, ¿qué tendríamos que ver los santafesinos en cuanto a la cobertura de delitos? ¿Cuál es la competencia de la justicia federal? La justicia federal tiene un ámbito de competencia muy acotado. Los delitos que son competencia federal son, por ejemplo, estupefacientes, la materia de estupefacientes, contrabando, ley penal tributaria, delitos contra la administración pública nacional. Son los principales hechos que juzga la justicia federal. Por eso es buena la pregunta para poner en contexto qué puede o concretamente en qué puede incidir un nuevo Código Procesal Penal en la problemática del delito. La mayoría de los delitos son juzgados por los tribunales provinciales, lo que se llama la justicia ordinaria. La justicia federal es un fuero de excepción y acotado, decía, a estos delitos. Lo más frecuente de la justicia federal tiene que ver con los delitos relacionados a estupefacientes y ley penal tributaria, contrabando en algunas zonas del país, en las zonas limítrofes. Esos son a partir de lo que se ha escuchado en los medios y también se conoce el proyecto vía internet, ¿usted cuál entiende que son los principales objetivos de esta reforma? En primer lugar, creo que es una necesidad normativa adecuar la legislación procesal penal federal a lo que son los estándares, los requerimientos propios de este momento. Todas las provincias han avanzado en ese sentido. Nuestra provincia, después de un largo proceso que se inició en el año 2006, este año, desde febrero, ha puesto en plena vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Y bueno, la Nación en ese sentido tiene un código que nació viejo, el Código Federal, es del año 1991, con entrada en vigencia en 1992, pero el modelo ya era vetusto, obsoleto, un modelo mixto, es decir, una instrucción de corte inquisitorio, muy similar a la que teníamos en la provincia de Santa Fe hasta principios de este año. O sea, el juez era el que llevaba adelante mucho de la investigación. Exactamente, el juez de instrucción, acá en el fuero federal, el juez federal de primera instancia cumple esa función, investiga, recolecta pruebas y además juzga, mimetizando entonces su rol de juez con el de fiscal. En ese sentido el código ya está totalmente fuera de los parámetros que surgen de los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional. Y la oralidad del fuero federal es una oralidad sumamente acotada, en donde se rige en gran medida por lo que se ha recogido en la instrucción. Es una oralidad con un alcance muy limitado, muchas veces también desvirtuada en la práctica, porque quienes litigamos en el fuero federal sabemos que muchas veces los llamados juicios orales son y esto no va en detrimento en absoluto de ningún juez, pero una puesta en escena porque la causa ya está resuelta antes con las constancias que se han adquirido en la instrucción. En ese sentido es casi un imperativo la adecuación de la normativa procesal en materia federal a lo que son
los estándares que decía que surgen de los tratados internacionales. Uno piensa en Bonadío, piensa en Ollarvide, piensa en lo que pasó con Campagnoli. Entiende que la víctima va a tener otro rol, va a poder participar distinto del proceso. ¿Esto usted lo entiende así? Sí, en general hay un redescubrimiento de la víctima por parte del derecho penal en los últimos 20, 30 años. Ya el sujeto principal dejó de ser el imputado y hoy es la víctima. Y en ese sentido los códigos procesales le acuerdan importantes derechos a la víctima investida, ya sea como víctima propiamente dicha o como querellante. Eso es uno de los rasgos distintivos de las legislaciones procesales actualizadas y que también se recogen en lo que yo al menos conozco de este proyecto. El proyecto es bastante, digamos, sigue lo que es el molde de las legislaciones que rigen en las provincias, pero tiene algunas particularidades. Da la sensación, yo me quedé sorprendido, ¿no? Algunos portales jurídicos que entienden de esto hablan de que se incorpora el principio de celeridad, que se suponía que la justicia debía tener en cuenta esto, la oralidad, la publicidad, la desformalización de las decisiones. ¿Se busca una justicia más veloz? ¿Se puede lograr? A eso apuntan los nuevos códigos procesales. En primer lugar, a desacralizar la justicia. Yo soy un crítico, y creo que en clases me habrás escuchado, de lo que es la sacralidad de la justicia, las formas que la alejan tanto de la gente. La gente no entiende el rito judicial. A veces ni lo entendemos los propios operadores del sistema. Y en eso es bueno, se ha avanzado hacia la desformalización, la inmediatez, el trato directo, sin intermediación entre lo que son los actores del sistema, sean jueces, fiscales, defensores, con el justiciable. El justiciable es aquel ciudadano que recurre a la justicia para que se solucione, para zanjar un conflicto. La oralidad como técnica de comunicación también es mucho más ágil y desformalizada. La publicidad, es decir, dictar justicia es un acto de gobierno, no tiene por qué ocultarse a la ciudadanía. Nosotros todavía vivimos con eso, yo escucho por ahí esos aforismos tan fuera de tiempo. Los jueces hablan por la sentencia. Yo invito, como decía Neuta, a doña Rosa, que mañana se apersone en cualquier mostrador de tribunal y pida la sentencia de la causa X contra M, y no va a tener ninguna posibilidad de conseguirla, de tomar conocimiento de un acto público, un acto de gobierno, tan público como emitir un decreto, sancionar una ley, dictar cualquier acto de gobierno. Y eso es lo bueno, y en eso creo que hay un avance muy sostenido, muy firme de toda la legislación procesal. Y lo estamos viendo en Santa Fe, más allá de todas las limitaciones sí, uno que escucha, estamos viendo en el funcionamiento del sistema. Uno escucha, doctor, que da la sensación que vemos en los medios nacionales la misma discusión que nosotros tuvimos antes acá. Sí. Los mismos comentarios, las mismas referencias. Es como que están llegando, digamos, pensábamos que Santa Fe estaba tan lejos del mundo y sin embargo ahora está discutiéndose parte de la misma temática a nivel nacional. Quizás lo que se plantea con este código son las sospechas acerca de el momento en que se pone en la discusión pública y ya avanzando más aún se remite al Congreso este proyecto. Hay una cuestión que creo que también hay que advertir. En estos esquemas procesales que se conocen como sistemas acusatorios, se produce una fuerte traslación de los poderes hacia los fiscales, hacia el Ministerio Público Fiscal. Se quita poder de investigación a los jueces, a los antiguos jueces de instrucción, para otorgárselo a los fiscales. Y creo que por ahí pasan con mucho fundamento las sospechas o las inquietudes de algunos operadores políticos y también de algunos operadores Algunos judiciales. Dicen que se prevé sanciones para los jueces y fiscales que no trabajen, digo yo, por el tema de los plazos. ¿Puede darse eso de que se obliga al juez a cumplir con determinados plazos de investigación, sobre todo al fiscal? Las leyes fijan plazo, pero si a las leyes no se la dotan de todos los dispositivos, infraestructuras para que sean operativos, los plazos son ilusorios. Los jueces, más allá de su mayor contracción o propensión al trabajo, son seres humanos con limitaciones materiales. Si van a poder atender y cumplir con los plazos en la medida de que estén dados los dispositivos, la infraestructura para que el sistema pueda operar normalmente. Si
nos quedamos con la norma. La norma por sí solo no puede cambiar ninguna realidad. Inclusive hablan de que habría sanciones graves para los que no cumplan con plazo. Sí, inclusive habla de 3 situaciones en las que se verifique esta morosidad, podrían dar lugar a la puesta en marcha de los mecanismos destitutorios. Decían algunos alumnos en la facultad un poco con grandes esperanzas, dimensionadas diría yo, decían, bueno, estamos con posibilidades de llegar, porque ¿cómo van a cumplir con la costumbre que tienen de demorar 15, 20 años actualmente las causas con eso? Sí, yo creo que lo importante es, y esto en Santa Fe podemos hablar con conocimiento, en Santa Fe estamos con un nuevo sistema por el que hemos trabajado. En mi caso tuve el honor de ser representante del Colegio de Abogados en todo este proceso que iniciamos en el 2006 y estuve en todas las instancias, pero nos encontramos que esa norma que pensamos y que claramente ha sido superadora del antiguo Código Penal no tiene toda la operatividad que esperábamos porque no se han puesto todos los recursos que la hagan operativa, que hagan que pueda ser efectivamente superadora en la praxis, ya no en lo normativo, que en eso no cabe ningún tipo de discusión. Hay un tema que se está usando mucho, porque en definitiva un código tiene que ver con una cierta política criminal a seguir, ¿no? Sí, por supuesto, es parte. Y se discute políticamente el tema de la expulsión de los extranjeros. Que algo que le quiero preguntar antes, si está bien discutirlo en un código de procedimientos, si eso no debería estar en el de fondo por lo menos, pero está en discusión. Tu acotación, y yo pienso que es una pena, y las penas no pueden estar tratadas en los códigos procesales. Los códigos procesales, los sumos, pueden tratar medidas de coerción procesal, es decir, la prisión preventiva, todas las medidas restrictivas que tiendan a asegurar la eficacia del proceso, la aplicación del derecho en el ámbito del proceso. Por su naturaleza es una pena y trae reminiscencias a una ley muy nefasta en la historia argentina, que fue la ley de residencia, la ley Cané, la ley 4144, que se sancionó en el año 1902 y que recién fue derogada por el presidente Frondizi en 1958, que sirvió para perseguir a algunos extranjeros que se pensaba por allá por principio del siglo que tenían ideas extrañas, por ser anarquistas, comunistas. Y bueno, trae alguna reminiscencia. Y creería que la naturaleza de ese dispositivo es claramente una pena, y no me parece atinado que esté tratada en un código procesal, y menos dónde está tratada, en el artículo 35 al regular la llamada probation o suspensión de juicio a prueba. Como que me parece que es uno de los aspectos más criticables de esta norma. Y creo que el tema de la extranjería es algo que trasciende a un código procesal, una cuestión que debe debatirse en una política comunitaria. Bueno, sabe que usted ¿no? en la enumeración que hacía sobre la competencia federal o los delitos que caían en competencia federal, usted hacía mención al narcotráfico. Usted es abogado, sobre todo defensor, y sabe lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, sobre todo en el sur. Somos vidriera nacional por este tema. ¿Esto va a ayudar para combatir el delito? ¿Es una herramienta o no va a pasar nada? Hay que ser optimista, pensar de que es una herramienta que va a ser superadora en la medida, como decía, que se dote de los dispositivos presupuestarios, humanos, infraestructura para que pueda funcionar. Creo que va a aportar transparencia, va a aportar celeridad, pero también lo que es la actuación de los actores propios de la justicia penal tiene que ser coordinada, y en el tema que marcás de narcotráfico, con la actuación de otras fuerzas. Por ejemplo, la policía tiene un rol principalísimo. También creo que hay cuestiones por ahí, no me quiero meter tan al hondo, pero que como sociedad debemos empezar a tratar la vinculación de estos negocios ilícitos con fuertes sectores o estamentos de poder. Creo que usted está diciendo que habría que en algún momento investigar y en serio la relación del narcotráfico con sectores de la política, que es lo que se dice. Por supuesto que sí. Creo que en Argentina es hora de que tomemos conciencia del poder que tiene, el poder corrosivo y corruptivo que tienen las actividades ilícitas, no solo el narcotráfico. El narcotráfico quizás es la más paradigmática, la más visible, pero
tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas. Son actividades que a nivel mundial mueven quizás más dinero que muchas actividades lícitas. Sabe que yo tengo un hijo, se llama Constantino. Ahora el 21 cumple un año. Me gusta mucho seguir lo que pasa en México, porque no sé por qué, pero acá llegan tarde las cosas, pero llegan. Podemos ir a lo que se llama muy vulgarmente narcoestado, donde los narcotraficantes son los que gobiernan porque son los que tienen la plata para poner en campaña para que determinados políticos lleguen al poder. Los que tenemos algunos años más recordamos antes de México Colombia, y Colombia fue un país donde la narcocriminalidad tuvo una injerencia muy fuerte. Hubo legisladores, hubo personajes que tuvieron una gran injerencia en la vida política de Colombia. Hay un libro muy esclarecedor acá, hemos conocido ahora en los últimos años, por la serie esta que se emitía sobre la vida de Pablo Escobar Gaviria, pero hay un libro que escribió García Márquez con un estilo periodística, Noticia de un secuestro, en donde claramente cuenta o revela los vínculos que existían entre estos grupos ilícitos con el Estado colombiano, y lamentablemente esto se ha replicado en México, y creo que en la Argentina, sin ser alarmista, debemos ir teniendo conciencia que estamos avanzando en ese sentido. Por eso creo que como sociedad también debemos debatir, y en esto quienes tienen responsabilidades desde la política creo que tienen que tener un acto de sinceramiento. El financiamiento de la política, ¿cómo se financia la política? Creo que es una cuestión central para tratar de discernir cuál es esta relación y cuáles son los límites que se pueden llegar a poner o no. Doctor, muchas gracias. Creo que tenemos profesionales de nivel alto, que vemos que hasta explica mejor que lo que vemos en Buenos Aires, que se tratan un poco más vehementes y a veces no nos dejan nada. Así que le agradezco mucho que haya venido, que nos cuente o nos esclarezca todos estos temas. En un próximo programa que lo vamos a invitar llegando a fin de año, a ver si, o principio del que viene, si va a participar en política nuevamente. Que sé que es como un gustito que tiene que... Te voy a ser candidato al divorcio si participo en política. Otra vez. Bueno, entonces claro, el candidato al divorcio está bueno. Gracias, Maxi, por la invitación. Gracias por el tiempo dispensado. Vamos a un corte y venimos con Ignacio Martínez y con Matías de la Fontana. Nota22.com. Nota22.com. Información. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Desarrollo web, diseño gráfico, hosting, redes sociales, mantenimiento, streaming, SEO, dominios, email marketing. Más de 10 años de experiencia en desarrollo y servicios web. Visita www.nicosal.com y conoce el amplio portfolio. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Solo en Macua podés elegir ya mismo tu nuevo auto. Tenés entrega inmediata en todos los modelos. Elegí un Renault por tecnología, motorización y seguridad y llévatelo con el mejor precio y financiado solo con tu DNI. Macua, Santa Fe, Paraná. Unión. Sumemos accesibilidad, inclusión, solidaridad. Consejo Municipal de Santa Fe, el consejo de todos los santafesinos.
Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe. Áreas: química, mecánica, eléctrica, sistemas y otras especialidades. Preparados profesionalmente para la recuperación productiva del país federal. www.especialistas.org.ar. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la provincia de Santa Fe, Distrito 1. Profesionales que entienden a la gente. Continuamos en la etapa final del programa. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. ¿Cómo ¿Bien? estás, Maxi? Bien, ¿vos? ¿Llegaste? ¿Estabas trabajando? ¿Se cortó el pelo? Sí, me cortó el pelo. Estamos con dos dirigentes jóvenes. Quiero, insisto, apelar a los dos como dirigentes pujantes que tienen una impronta más allá del cargo que coyunturalmente estén ocupando. Gracias por venir, Nacho. No, muchas gracias por la invitación. Y Matías, gracias también. Muchas gracias. Básicamente, ¿qué están haciendo o cómo ven ustedes el tema de la seguridad en la provincia? A mí me llamó la atención que viniera un gendarme, porque pensé que la policía provincial o las fuerzas provinciales tenían la capacidad para conducir un ministerio tan importante o una secretaría tan importante. ¿Vos cómo lo estás viendo? Bueno, es un hecho de poco tiempo que ha asumido en la Secretaría de Seguridad este ex gendarme, que ha recibido por algunos sectores políticos fuertes cuestionamientos por situaciones del pasado que se están por clarificar o están en vías de clarificarse. Nosotros lo que venimos señalando hace tiempo es que la fuerza policial no tiene conducción política por parte del gobierno que lleva adelante el doctor Bonfatti. Vemos que Lamberto como ministro no ha encontrado todavía el camino para brindarle a los vecinos de Santa Fe, en este caso, la tranquilidad de poder vivir tranquilos en su ciudad, sin que los roben, sin que tengan que sufrir algún hecho delictivo que muchas veces por la presencia de la droga termina siendo un hecho menor, termina siendo un hecho de mucha gravedad, de mucha violencia. Justamente hoy, en el ámbito del Consejo Municipal, discutimos una medida que nosotros entendemos no va a servir como paliativo para tratar de detener esta escalada de violencia que está sucediendo en la ciudad de Santa Fe, que fue la medida que el intendente José Corral tomó con la prohibición por 90 días de ventas de armas legales y municiones en las casas que están debidamente registradas. Y sí, el gobierno provincial no solamente no ha podido conducir a la policía, sino que en la ciudad de Santa Fe ha sido postergada en muchísimas cosas. No se le han enviado los fondos para que la policía pueda contar con las herramientas para brindar una seguridad acorde a lo que necesita la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, una de las provincias más importantes de la Argentina. Se han gestionado gendarmería para Rosario y no para Santa Fe. Se han invertido en autos blindados, más de 100 autos blindados. ¿Para qué? Y justamente para la ciudad de Rosario, pero para la ciudad de Santa Fe, ¿para nada. ¿Funcionarios? No, son autos blindados para patrullaje policial, que por lo que tengo entendido va a haber un integrante de la Fuerza Federal y uno de la Policía Provincial, y van a hacer patrullajes preventivos en autos que tienen las condiciones necesarias como para hacer ingresar a esas zonas rojas, digamos, y poder alertar de hechos delictivos. Bueno, todas esas cuestiones se dieron en la ciudad de Rosario. Fondos de infraestructura fueron a parar a la ciudad de Rosario. En ese sentido, Santa Fe ha sido postergada por el gobierno provincial. El reclamo que nosotros le hacemos al intendente Corral, que es parte de ese frente político, o sea, forma parte del Frente Progresista Cívico y Social, le exigimos que tenga un rol protagónico a la hora de ir a patearle la puerta al gobernador o a golpearle la puerta al gobernador y exigir las mismas cosas que logró la intendenta Mónica Fein, lograrlas para la ciudad de Santa Fe. Nosotros no somos vecinos de segunda, somos nada más ni nada menos que la capital de la provincia, y en ese sentido el ministro de Seguridad no ha tenido ni siquiera la deferencia de participar de las reuniones que se han convocado del Consejo de Seguridad, en la que participan no solamente todos los estamentos del Estado, sino también actores de la comunidad, organizaciones del tercer sector que hacen sus aportes, que tienen una representación institucional en la ciudad.
Bueno, el ministro Lamberto no ha participado en lo que va del año ni en años anteriores de estas reuniones, y es quien tiene a su cargo nada más ni nada menos que el Ministerio de Seguridad de la provincia. Sí lo ha hecho en la ciudad de Rosario cada vez que Mónica Fein lo ha convocado, sí lo ha hecho cada vez que el intendente de nuestra vecina ciudad, Fabián Oliver, lo ha convocado. No hemos logrado que participe de las reuniones en el caso de la ciudad de Santa Fe. Matías, ¿cuál es tu visión un poco a partir también de lo que dijo Nacho, ¿no? En primer orden, no soy un especialista en seguridad, puedo comentar una visión desde el punto de vista de mi profesión, que es la psicología, y el conocimiento que la actividad en el territorio, por la participación social, incluso algún recorrido en el deporte comunitario, me ha permitido palpar. Coincido con las aseveraciones del concejal en general, pero creo que yendo a una cuestión de fondo, el gobierno no ha entendido, no ha podido acometer con las causas profundas de la violencia, que son las que en definitiva nos están sorprendiendo con los hechos delictivos. Si uno recorre la ciudad de Santa Fe especialmente, que es la que transitamos a diario, la desarticulación de los organismos, de las organizaciones de la comunidad, la desaparición de los clubes, el abandono de las escuelas de barrio, la indefensión y el abandono total en el que viven sumida una enorme franja de población de nuestra ciudad que no tiene acceso a los servicios básicos y elementales, son condiciones objetivas que tarde o temprano van a generar, promueven un caldo de cultivo que después nos sorprende en los titulares de los diarios. Me parece que estas son condiciones estructurales que los gobiernos del Frente Progresista Cívico y Social en las dos escalas, local y provincial, no han podido resolver. Y bueno, y luego sí, la problemática de la seguridad, que es una punta del iceberg y que tiene mucha más resonancia mediática, pero si no se resuelven estas condiciones estructurales de la promoción del desarrollo, de la inclusión productiva, de la generación de infraestructura para la promoción del empleo que permita condiciones de vida digna, de la promoción del ser humano, la violencia nos va a seguir sorprendiendo todos los días. ¿Sabés que vos aclaraste que eras un profesional de la psicología? Este programa, siempre lo aclaro, se ve hasta el norte de la provincia. ¿Cómo se le explica al ciudadano de Vera, de Rafaela, que uno agarra diarios nacionales y dice que Santa Fe tiene más de 118, 17 fallecidos? Esa sensación de indefensión, no solo para el que vive en la ciudad de Santa Fe, a partir también lo contaba Nacho, sino de lo que puede irse también al interior, porque esto se va propagando. Pero eso pasa, la provincia de Santa Fe es muy extensa. Santa Fe es la sede administrativa y política de la provincia, de esta provincia. Muchas personas que viven en el interior, de Vera, de Reconquista, de Tostado, de San Cristóbal, del departamento Garay, de San Justo, por mencionar algunas localidades del centro norte, ¿qué es lo que sucede? Vienen a hacer trámites acá de obras sociales, ministeriales, mandan sus hijos a estudiar acá. Todo lo que pasa en la ciudad de Santa Fe repercute profundamente en la vida de los integrantes de otras regiones de nuestra provincia. Por eso necesitamos un liderazgo fuerte a la hora de tomar decisiones y atacar a esto con políticas integrales, por supuesto. Esto no se va a solucionar solamente con el ejercicio de la fuerza. Hoy la escalada de violencia es muy grande. La última reunión del Consejo de Seguridad se hizo en virtud de que había 6 muertos. A las pocas horas de terminada la reunión, la escalada había subido 6 horas después, a 9 muertos. Bueno, esto también repercute en los ciudadanos del interior de la provincia. Muchos vienen a estudiar acá, muchos vienen a hacer cursos, muchos vienen a atenderse por cuestiones de salud. Sí, porque recordemos que el norte provincial... Los hospitales de alta complejidad que están instalados en Santa Fe son muy importantes y brindan salud también a muchos integrantes del interior de la provincia. Por eso el liderazgo tiene que ser muy fuerte a la hora de gestionar
de golpear las puertas del gobernador, del gobierno nacional, para conseguir el apoyo necesario para combatir este flagelo, que sin duda es el principal problema que tienen los vecinos de Santa Fe, y que en esto no hay, no hay distinción de barrios. No importa el barrio en el que vos vivas, sí, estamos todos hay un hecho de inseguridad permanente que sucede día a día. ¿A qué creen ustedes que se dan este tipo de cuestiones? Por ejemplo, maniobras conjuntas entre fuerzas nacionales y fuerzas provinciales en Rosario, convocatoria de la intendenta de la ciudad de Rosario a distintas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, en las cuales concurre el ministro de Seguridad. En Santa Fe no, porque yo lo he escuchado varias veces demandar esta cuestión al intendente de la ciudad. Yo lo que, pertenece... Que entre paréntesis, perdóneme concejal, pero entre paréntesis, en su momento rechazaba, concejal, sí, por eso Corral la intervención federal. En octubre del 2012, ante una escalada de violencia que había sucedido en la ciudad de Santa Fe, nosotros propusimos la intervención a través de un proyecto, propusimos que Gendarmería venga a asistir a las fuerzas provinciales. Esto para la provincia y para el municipio tenía costo cero, porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había firmado un decreto, interviniendo en la Ley de Seguridad Interior, donde decía que esto iba a ser a costo del gobierno nacional. Y que estos gendarmes que vengan a la provincia, no solamente de Santa Fe, sino a cualquier provincia en la Argentina, para intervenir virtuosamente en coordinación con las fuerzas provinciales, no iban a estar en manos o coordinados por ningún iluminado de provincia de Buenos Aires, sino que van a estar bajo la conducción del ministro, en este caso del ministro de Seguridad de la provincia. En su momento, quienes forman parte del oficialismo y responden a José Corral, votaron en contra de esta iniciativa. Hoy, gracias a Dios, lo que uno puede escuchar de todo el arco político, no importa el estamento del Estado al que pertenezca, no importa a la vocación partidaria que también pertenezca, estamos todos de acuerdo que esto hubiese sido necesario, y hubiese sido necesario gestionarlo antes, cuando lo propusimos en el 2012. Matías, justamente hoy apelaba a tu profesión, ¿no? Este sentido de indefensión que tiene la sociedad, ¿cómo se supera? Porque lo que cuenta Nacho tiene que ver con la gestión, con la solicitud, con la inquietud de una impronta nueva de gestión. ¿Cómo analizás vos en la diaria tuya? Creo que se supera, para el caso de Santa Fe, con una otra comprensión de los modos de reconstruir la comunidad desde el poder político. El peronismo siempre no fue ni el partido del Estado, ni el partido del lucro excesivo del liberalismo extremo, siempre fue el partido de la organización de la comunidad. Y esto tiene una vigencia y una potencia enorme para la situación que se está viviendo en Santa Fe. Miren, en el año 52, el país había estancado su crecimiento y Perón convoca a un Congreso de la Productividad donde vuelve a sentar a los trabajadores, a los empresarios y el Estado funcionando como marco de articulación e instancia máxima de articulación y de diálogo social, de concertación tripartita. Porque el desafío era cómo seguir creciendo para poder seguir distribuyendo. En un contexto mundial donde la especulación financiera y el espíritu de lucro convive con enorme franja de pobreza como a las que estamos asistiendo, que después nos sorprenden con fenómenos de violencia, son fórmulas de esta tercera posición en el que el peronismo es una fuerza fundante, las que sin lugar a dudas pueden funcionar como solución a los problemas de la sociedad. Esto tiene que ver, traído a escala local, con volver a darle niveles de participación real al club de barrio, a la parroquia, a la asociación vecinal, y no con un municipio que lo único que hace es ahogar de funcionarios y de cuadros políticos que creo que se han triplicado en los últimos años y que ocupan un presupuesto anual de 70 y pico de millones, transitando en los barrios en lugar de fortalecer el poder de la comunidad. Matías es muy tangible, parece uno recorre los barrios de la ciudad y durante muchísimo tiempo, tanto vecinales como clubes de barrio, fueron apoyados fuertemente por las políticas públicas tanto del municipio como del gobierno provincial y nacional. Y uno lo que puede ver hoy son estructuras edilicias que son en muchos casos magníficas, de vecinales, de clubes, que están sin actividades, que están sin una política del Estado de incentivar la participación. Y son instituciones que en muchos casos tienen hasta 100 años de antigüedad en nuestra ciudad. Más de 100 clubes, por ejemplo,
y muchos de ellos tienen más de 100 años de antigüedad, y son estructuras que están abandonadas, que el Estado, en vez de fortalecerlas con inversión de dineros, elige un playón, un pedazo de asfalto en un campo perdido, en una plaza perdida. Además, en vez de financiando un profesor y evento deportivo en lugar de fortalecer el club que está a una cuadra. Claro, y que está institucionalizado en el barrio. Con pertenencia. Ahora, yo le hago una pregunta. Ustedes son dos jóvenes dirigentes peronistas, los dos de distintas maneras, en distintos ámbitos, militan desde chicos, desde mucho tiempo. ¿Cuál es el momento histórico del justicialismo? Porque uno, cuando ve que a partir del año 2007, que se pierden las elecciones a partir de que llega Hermes Wiener a la gobernación, hubo un proceso de reconstrucción necesario del justicialismo del cual ustedes militan. ¿Cuál es el rol que tiene el justicialismo frente a todo esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, internamente lo que uno puede ver es que todavía se está haciendo una autocrítica. Lo que sí ha sucedido es que se ha renovado buena parte de la representación institucional. El justicialismo lleva a los estamentos estatales. Un ejemplo de eso es el espacio en el que me toca participar a mí, que el año pasado obtuvimos un resultado electoral importante, con una lista que estaba integrada completamente de jóvenes, que la mayoría militamos casi entre 7 y 10 años juntos. Hicimos una buena elección, y el producto de esa elección terminó siendo que podamos constituir en el Consejo, que hace 10 años que en nuestro Consejo Municipal el justicialismo no actúa como bloque único, sino que actúa en formas fraccionadas, con distintas representaciones sectoriales. Bueno, hoy estamos en un proceso de unidad en el que actuamos como bloque. No solamente hemos logrado coordinar en una primera etapa la actividad legislativa, que es muy importante, pero con el tiempo hemos logrado coordinar también la actividad política, que también en la crisis que tiene el justicialismo a nivel provincial, el justicialismo de la ciudad de Santa Fe, entendemos, es una luz verde al final del... ¿Y vos cómo lo ves, Matías? En parte creo que una mirada a la que adhiero, la que expresa Ignacio, y además creo que el peronismo en Santa Fe tiene la oportunidad histórica, después de estos años en que se ha demostrado la incapacidad del Frente Progresista Cívico-Social para resolver los problemas concretos de la gente, tiene la oportunidad de acoplar a Santa Fe a un movimiento nacional que está vivo. Digo, movimiento nacional que se expresa no naciendo desde 2003, sino que lo podemos retrotraer a Rosas, a San Martín, a Perón, a Irigoyen. Un movimiento nacional que le ha devuelto a la comunidad nacional y al pueblo banderas como la de las paritarias para los trabajadores, un ciclo de crecimiento económico en el que los empresarios se han podido acoplar, la reestatización de herramientas como la seguridad social, YPF, y en ese esquema de crecimiento, enganchando a Santa Fe, podemos encontrarnos con niveles de inversión acorde para los desafíos que tenemos en Santa Fe, para garantizar la inclusión de los sectores postergados, para garantizar la seguridad a los comerciantes, para garantizar esquemas de infraestructura como las del puerto o el ferrocarril para los empresarios. Esta es la visión del desarrollo que el movimiento nacional le puede prestar a Santa Fe para acoplarse a un esquema donde podamos crecer. Dos últimas preguntas, y insisto con su trabajo territorial en relación con la gente. Algo que yo sé que también lo quería preguntar, Germán. ¿Ustedes por qué ven que el Frente Progresista se ha instalado tanto el tema de que están vinculados algunos sectores o estarían vinculados con el narcotráfico? ¿Qué visión tienen ustedes respecto a eso? Yo no lo podría aseverar a eso tan tajantemente. No. Lo que uno puede detectar es la proliferación del fenómeno del consumo. Claramente que donde la organización del territorio, como bien decía Ignacio y yo comparto, en donde el Estado en la organización del territorio falla a la hora de intervenir, en lugar de acompañar las instituciones de referencia donde los sujetos se pueden empoderar, repito, el club, la parroquia, la vecinal, la mutual, la cooperativa, en lugar de empoderar a estas organizaciones que hace años tenían un nivel de referencia y de construcción de la comunidad,
inventar superestructuras para inundar de funcionarios, playones, oficinas de descentralización. Bueno, en ese vacío es lógico que el narcotráfico puede proliferar, porque el nivel de inclusión es prácticamente escaso para los chicos. Ahora, yo no puedo hacer afirmaciones del tipo... No, seguro, para eso está la justicia, ¿no? Lo que tiene que ver es que se ha perdido el control del espacio público. Sí. Al estar el Estado ausente en el espacio público, gana el narcotráfico. Y tiene que ver con defender la institucionalidad de aquellas organizaciones que tienen una representación en la comunidad. El fortalecimiento de la vecinal, del club de barrio, de la parroquia, como dice Matías, le gana, actúa como herramienta de apalancamiento de las políticas públicas que se hacen de cualquier tipo de Estado, del municipal, provincial o nacional. Absolutamente. Y al perder protagonismo del Estado en el espacio público, el narcotráfico se instala y se queda, porque ya Santa Fe ha dejado de ser una provincia de pasos. El narcotráfico está instalado, se queda, se han desarticulado una cantidad innumerable de búnkeres en la ciudad de Rosario. Tenemos los nuestros acá en la ciudad de Santa Fe. A eso digo, ¿no te da la sensación que la presión que se dio sobre Rosario hizo que se viniera hacia nuestra zona? Eso es lo que nosotros le criticamos a Lamberto y por eso le pedimos que venga a poner la cara a Santa Fe, como lo hace en Santo Tomé y en Rosario. Le pedimos que venga a poner la cara. ¿Por qué? Porque tomó una decisión política en la ciudad de Rosario que fue en detrimento del resto de la provincia. Saturó Rosario de policías y gendarmes y todo el delito se fue corriendo a las demás localidades. Y entonces, la principal metrópoli que tiene la provincia de Santa Fe es nuestra ciudad. Era obvio que iba a suceder lo que sucedió. Saturación en Rosario, concentración en Santa Fe. Eso era esperable. Entonces, la verdad que tiene que venir a explicar por qué no tomó las medidas adecuadas para que eso no suceda. Muy breve, Matías, y apelando a tu profesión, muy breve. ¿Se está haciendo trabajo en materia de prevención para recuperar a aquellos chicos que caen en situación? No se está cumpliendo con la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones vigente, que propone un esquema muy interesante de participación comunitaria y una visión de no criminalizar al enfermo, sino de reinsertarlo a través del sistema de salud. Eso en Santa Fe no se está cumpliendo. No existen lugares de tratamiento público estatal, salvo algunos dispositivos privados y algún nivel de desintoxicación del hospital general. Hay que decirlo concretamente, no existe, no se está aplicando la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones en Santa Fe. Nacho, muchas gracias por venir. Sé que estás lleno de actividades y has venido muy generoso y bueno, dispensanos con la gente porque sé que tenías una reunión de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante tener la oportunidad de poder conversar lo que uno está haciendo y también lo que uno ve que sucede no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino lo que ve que pasa en la provincia. Me comprometo a invitarlo a cada uno de acá a diciembre para hacer un mano a mano con cada uno para discutir sobre el peronismo, porque no como autocrítica, sino para ver cómo se reconstruye aquello que ustedes están planteando. Muchas gracias por estar. Vamos a un corte y volvemos. Nota22.com. Nota22.com. Información. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón. Desarrollo web, diseño gráfico, hosting, redes sociales, mantenimiento, streaming, SEO, dominios, email marketing. Más de 10 años de experiencia en desarrollo y servicios web. Visita www.nicosal.com y conoce el amplio portfolio. Nicosal, soluciones web de Nicolás Salomón.
UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Solo en Macua podés elegir ya mismo tu nuevo auto. Tenés entrega inmediata en todos los modelos. Elegí un Renault por tecnología, motorización y seguridad y llévatelo con el mejor precio y financiado solo con tu DNI. Macua, Santa Fe, Paraná. Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe. Áreas química, mecánica, eléctrica, sistemas y otras especialidades. Preparados profesionalmente para la recuperación productiva del país federal. www.especialistas.org.ar. Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la provincia de Santa Fe, Distrito 1. Profesionales que entienden a la gente. Minuto final del programa, Germán. La verdad que muy interesante dialogar con los jóvenes que participan en política y también hablar con el doctor Oroño sobre lo que puede pasar, porque la reforma del Código Procesal Penal de la Nación me parece que influye directamente sobre el narcotráfico y sobre las cuestiones tributarias en nuestra provincia, fundamentalmente. Sí, es una cuestión muy importante para todo lo que es narcotráfico y algunas cuestiones que son conexas a la justicia federal. Te quiero contar algo que tiene que ver con una locución que vos hiciste la semana pasada en el programa. Primero, vos me metés en cada lío porque es impresionante la cantidad de gente que me llamaba, impresionada con la causa que vos estás trabajando. La Corte generó un cuerpo esta semana, posterior a lo que vos contaste, una casualidad, ¿no? Cuerpo de peritos para investigar delito de corrupción y delito contra la administración pública. ¿A qué apela la Corte? A la Convención Interamericana contra la Corrupción, aquella que vos hicieras mención. Del año 96. En la causa esa que vos estás como querellante por tráfico de influencia. La verdad, un dato que quería dejarlo porque... Sí, una convención de la ONU también respecto a ese tema. Había también, Organización de Naciones Unidas, había una película, un actor argentino que decía: lo casual también existe. Nos vemos la semana que viene y gracias por estar del otro lado y gracias, Germán, por estar acá. No, por favor, un placer. Espero que la semana que viene esté Gustavo, ya que no sé dónde anda, locutando por ahí. Nos vemos la semana que viene.